En el espacio de esta semana tenemos un invitado de lujo. Verdaderamente una persona que, cuando decimos aquellas personas que han recorrido el mundo, que saben cosas, él verdaderamente nos las va a contar y nos las va a hacer sentir. Anderson Villalobos, nos hablarás de tu experiencia, por ejemplo, como has tenido aquí en España, pero a la misma vez me gustaría que comentaras un poquito sobre ti, que nuestros oyentes que vayan a escucharte ahora mismo sepan un poquito más sobre tu trayectoria, porque si no tengo mal entendido, tú eres de Colombia. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Acércate. Mi historia empieza pues yo tengo 35 años en un barrio de Bogotá que se llama Fátima. Tuve la suerte de que a 3, 4 calles de mi casa tenía siempre una cancha de asfalto de donde se practicaba mucho el fútbol sala, y pues de pronto no tenía cosas que me entretuvieran mucho como computadores o de pronto otras cosas que me pudieran llamar la atención, y gracias a esta oportunidad pues pasaba mucho tiempo jugando en el parque con mis amigos. Y desde ahí nació pues el amor por el fútbol sala y fui como siguiendo ese camino. Más adelante pues terminé mis estudios en la secundaria y tenía la duda de qué estudiar. Entonces un tío me dijo que estudiara algo que yo pudiera hacer sin que me pagaran, algo que fuera como una pasión, y pues mi pasión siempre era el deporte. Me presenté a la Policía Nacional de allá de Bogotá y de pronto todas las cosas pasan por algo, y la entrevista que tenía allá en la policía tenía como un rasguño en el ojo, y pues la psicóloga pensó que de pronto yo estaba en algunos problemas o que estaba de pronto peleando con alguien, y no me recibieron. Entonces pues tomé el camino de ser entrenador, inspirado también en un buen profesor de educación física que tuve en el colegio, y ahí empezó toda la magia de la enseñanza. Mi madre también es profesora, entonces ella me recomendó una universidad muy bonita que se llama la Universidad Libre de Colombia, en la que ella no había podido estudiar por motivos pues financieros, y ella había quedado pues como con el remordimiento de no haber podido estar en esa institución, y me la recomendó. Me ayudó para los primeros semestres, y ya más adelante pues yo intenté también ser jugador, pero de pronto por algunas cuestiones no era muy fácil, de pronto por el nivel que hay en Colombia, y también porque de pronto no conocí los conceptos a tiempo, y también por el tema de la talla, también ahí era un poco difícil, pero entonces me encaminé hacia ser entrenador, y pues en este momento estoy muy contento con ese recorrido que cuando estaba en la universidad empecé a trabajar en octavo, Colombia. sí, en Colombia, en la misma universidad donde estudié. En octavo semestre me ofrecieron la oportunidad de dirigir al equipo administrativo de la universidad, a todas estas personas de oficinas, de biblioteca, de sistemas, y pues empecé a trabajar en la universidad. Y más adelante, pues ya cuando me gradué se abrieron más puertas, estuve trabajando en algunas universidades en Colombia, en clubes de fútbol sala, en mi club que tengo hace 14 años que se llama Smart Futsal. También tuve la Estamos hablando de 14 años, pero 14 años aquí en España o... No, en Colombia. En Colombia. Sí, todo esto en Colombia. En esos 14 años dirigí universidades, estuve en clubes. Antes de esta experiencia estuve en un equipo de primera división en Colombia que se llama Bogotá Élite. Estaba con la Universidad de AN en Colombia también, que es una universidad muy prestigiosa allá en Bogotá. Y tenía mi club hace 14 años, y pues había tenido algún recorrido también en colegios y con el ayuntamiento de allá, con el Instituto de Recreación y Deporte.
y me llega una llamada a las 11:30 de la noche un día que estaba con mis gatos ahí viendo televisión, cansado de un partido que había llegado con los egresados de la universidad, y me hacen un ofrecimiento para ir a Kuwait. Entonces yo dije, ¿Esto en qué año fue? esto fue el año pasado, y pues yo quedé muy impresionado porque pues Pero tú estabas en Colombia todavía yo el año estaba en pasado. Colombia, y pues yo había realizado algunos estudios acá en España, en Madrid con la Real Federación Española y con ANEF en Montmeló y en Asturias. Y en Barcelona también de pronto estuve estudiando con un entrenador que fue el que me trajo a Valls, y pues decidí dejar los 3 trabajos que tenía en Colombia. Tenía mi novia, mis 2 gatos, mi piso, mi moto, mi familia, todo, y Esto estamos hablando de Colombia el año pasado. el año pasado para ir a Kuwait ¿Y en qué mes te pasó esto? en septiembre. Septiembre te fuiste de Colombia a Kuwait. Sí, de Colombia a Kuwait, pues fui uno de los primeros entrenadores que salían del país para trabajar, pues, y más en Asia. No era muy común que en fútbol sala salieran los entrenadores. Allí llego en septiembre, tenía que trabajar con un portugués y con un entrenador de Colombia también, que iba para entrenador de porteros. Y pues por cosas del destino, y de pronto yo siempre he tenido un temperamento muy fuerte y un carácter, tuvimos diferencias con el cuerpo técnico, y pues no duré sino solamente como una semana allí en Kuwait. Me parece. Estuviste en Kuwait una semana. Sí, tuve, de pronto tengo una desventaja, y es que tengo 35 años, pero aparento menos edad. Entonces Pues de no. pronto la ¿Pero credibilidad de por qué ellos crees no. que aparentes menos edad? Yo creo que realmente quien te conoce aparentes la edad que tienes. Sí, pero entonces ahí estaba como la dificultad del idioma, estaba la dificultad de que de pronto ellos pensaban que yo tenía muy poca experiencia. Entonces pues lo que yo. ¿Sentiste digamos, por lo que estás hablando de la edad en este hacer, que hubo marginación en este sentido, Anderson? En Yo. septiembre del año pasado, cuando estuviste en Kuwait. Sí, o sea, yo, la verdad, yo siempre manejo la filosofía de que las cosas se hacen bien o no se hacen. Entonces, en el momento en que yo llegué, yo pues, a pesar de que no era el que tomaba las riendas ahí en el equipo, yo vi que de pronto habían cosas que podían cambiar, pero hay veces la gente tiene la filosofía de que lo que está se deja así como está y no puede cambiar. Entonces tuve una discusión de pronto con el entrenador principal. Allí en Kuwait. Sí, intercambio como de ideas, diferencia de pensamientos, y yo por No encima, estuviste de acuerdo. por encima del dinero, por encima de cualquier cosa, siempre tengo los principios claros, que son el respeto ¿No y te estas sentiste cosas. respetado en ese sentido, Anderson? Sí, sentí que por ser de Colombia, de pronto el entrenador me lo expresó, que al ser de Colombia, de pronto que no es un país que tenga muchos logros a nivel de fútbol sala y de fútbol 11 también, que. Pero por tu parte también tuviste ese atrevimiento de decir, voy a Kuwait. Digamos, te estás poniendo, claro, del sol al frío, literalmente. Claro, yo le pregunté a un amigo que estuvo en Kuwait, le pregunté que pues más o menos cómo era el trato con las personas y cómo era esa cultura, y me dijo me advirtió que era muy fuerte la cultura. ¿Lo sentiste así? Sí, siempre al salir a la calle, al compartir, pues se siente como una cultura muy, muy diferente a la nuestra. Entonces, pues me sentía también de pronto incómodo por eso. Pero pues igual, si hubiera habido un buen trato de los dirigentes y el entrenador, pues no había tendría ningún problema para continuar. Y entonces pues ya ellos me dicen que para dónde quisiera ir. Cancelamos el contrato a la semana, me dijeron que para dónde quisiera ir, y yo tomé la decisión de venir a Barcelona, porque yo llevaba 7 años planificando ir a Barcelona a vivir.
pero como gracias a Dios las cosas me estaban saliendo cada año mejor en Colombia, entonces nunca como que tuve la oportunidad de venir. Y la verdad nunca lo hubiera podido decidir porque pues estaba mi familia, mi novia, mis gatos, estaba todo lo que yo quería allá, mi abuela que también es alguien que extraño mucho acá. Entonces pues tomé la decisión de en vez de devolverme a Colombia, venir aquí a probar suerte con los amigos que yo había dejado cuando había estudiado en España. Me ofrecieron ir a trabajar a un colegio que es muy reconocido en Madrid, el Colegio de Nuestra Señora del Pilar. Incluso pasó algo muy curioso que cuando yo llego a Valls, en la primera semana, ¿Cuándo llegaste a Valls? llego en septiembre, al finales de septiembre. O sea, ¿fue salir de Kuwait, llegar a España? Sí, ¿Y de España viniste directamente a Valls o cómo fue? Porque bueno, estabas hablando de Barcelona también. sí, llegué a Barcelona una semana a la casa de una amiga profesora de teatro. Ella me brindó, me acogió ahí en la casa de la madre de ella, 4 días. Entonces yo llamé al entrenador con el que había estudiado en Montmeló en el 2016 y le dije pues que nosotros habíamos hablado que queríamos estar acá juntos algún día trabajando y le dije que yo ya estaba acá. Entonces me dice que ahí él está trabajando en Valls, Tarragona, que si yo quería pues que Y fuera no lo a conocías, probar suerte, Valls. no tenía ni idea dónde era. Y me voy yo en tren hasta Valls, Tarragona y pues ¿Cómo gracias a... recuerdas esos inicios, cuando llegaste a Valls? Precisamente un pueblo para ti desconocido, porque no conocías tampoco estas zonas. Claro, yo estaba con mi amiga allá en Mataró y me dice el entrenador que si quiero ir y yo miré en el celular, en el móvil y eran 126 kilómetros. Entonces yo dije, pues esto es lejos, pero pues nosotros en Desde Colombia Mataró, claro. estamos acostumbrados a recorrer largas distancias y Allí en no, Colombia. no tenemos problema porque allá eso es algo normal. Entonces tomé el tren, llegué allá, me trataron súper, súper bien y pues la primera noche me tocó quedarme en un hotel y me preguntaron qué era lo que yo quería hacer, que si yo quería estar allá en Valls o que les dijera yo cuál era mi pensamiento, cuáles eran mis ideas para ellos poderme ayudar. Entonces yo les comenté que yo quería pues estar ahí en el pueblo, si ellos me podían colaborar de pronto para poder demostrar lo que yo sabía, que me dieran la oportunidad y pues la sorpresa fue que uno de las dos personas que tienen como mayor influencia en el equipo me lleva para su casa 2 meses con su novia y me colabora con todo el tema de alimentación, del empadronamiento, de ayudarme a conseguir oportunidades para trabajar en los dos colegios de ahí del pueblo, de asistente también en el equipo del pueblo y ya después fueron 10 años, 10 meses maravillosos en los que aprendí muchísimas cosas y ya ahorita estoy encantado ahí en Valls, la verdad, ahorita salió una nueva oportunidad gracias al trabajo que hice en el colegio. En uno de los dos colegios se abrió la oportunidad para ir a Torredembarra a trabajar. Hace más o menos 20 días inicié allá en Torredembarra y pues todo fue gracias al apoyo de ellos y a poder demostrar lo que nosotros tenemos en Colombia, que es un talento para trabajar y la pasión con la que hacemos las cosas que marca la diferencia. Y digamos, hasta el día de hoy, que estás aquí en Valls, como decimos Anderson, ¿te sientes realizado? ¿Te sientes bien? Sí, gracias a Dios, aquí he podido cumplir muchos sueños que la verdad me trasnochaban, me despertaba muchas veces en Colombia a las 2, 3 de la mañana soñando que estaba trabajando en Europa, pensaba que aterrizaba en el avión, que llegaba allá a trabajar en algún equipo y siempre me despertaba y eran las 3, 2 de la mañana y estaba ahí en mi cama en Colombia y fueron 7 años de soñar con estar acá y la verdad, Cuando has venido a España, ese sueño, ¿cómo lo estás viviendo actualmente? Porque claro, tú estabas en Colombia y una cosa era pensar, ¿te ha decepcionado? ¿Ha sido mejor de lo que esperabas? fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba porque yo pensaba que de pronto
acá no iba a tener espacio porque iban a haber muchos entrenadores, porque de pronto la gente por la cultura y de pronto por el idioma aquí en Cataluña iba a ser complicado, pero por el contrario, acá se necesita mucho trabajo para la parte de los entrenadores. Hay como una escasez de entrenadores y gracias a eso pues he podido colaborarles mucho. Y no, es un sueño. Ya ahorita voy a entrar a trabajar en tercera división española, de asistente en el Torredembarra y en 10 meses ya lograr eso para mí es algo muy grande, pero todavía queda muchísimo por lograr. Mi idea es algún día poder llegar a ser asistente o entrenador de primera división aquí en España, que es como la NBA del fútbol sala. ¿Y eres feliz actualmente, Anderson? Quiero decir, con lo que haces, con las metas. Sí, soy feliz, pero pues siempre tú sabes que la familia uno la extraña demasiado. También como los Los amigos, echas de menos. las costumbres, pero estoy feliz porque acá la seguridad, el transporte, muchos problemas acá, la contaminación, todo, muchos problemas acá ya están resueltos o por lo ¿En menos Colombia van cómo muy está avanzados. actualmente? Porque lo dices como que decir que esto está como más concienciado, ¿no? La sociedad de Sí, estos. sí, sí. Aquí he aprendido muchísimas cosas, la alimentación, he cambiado muchos hábitos. eh, Estando uno con personas de un nivel mayor, te ayudan a mejorar impresionantemente en la parte de la alimentación, en la parte de los hábitos, la concentración, y pues eso me ha ayudado a crecer muchísimo. Entonces, por un lado está la tristeza de no poder compartir con mis familiares y mis amigos, pero por otro Los lado, echas de menos, ¿no? Supongo, como tú claro, decías. claro, bastante porque yo, ¿Tienes hermanos también? una hermana, sí, sí, señor. Ujú. Yo soy muy de amigos, o sea, hago amigos por todo lado, en el tren, en el bus, en el avión, caminando, por todo Eres lado hago sociable, amigos. claro. Muy sociable, entonces pues tenía muchos amigos y en este momento los extraño, pero también cada 8 días tengo la tarea de ir a Barcelona, porque una de mis metas también es poder trabajar en todos los continentes, poder llegar a Centroamérica, poder llegar a África, poder llegar a Oceanía. Y entonces Cuando hablas tengo, de trabajar en los continentes, ¿te refieres a nivel físico o a nivel de la distancia? Porque también, como hoy en día todo se puede. no, a nivel físico, la idea mía es acá en Barcelona cada 8 días. Llevo 10 meses yendo a Barcelona Sí. para practicar un poco el inglés, que fue una como de las frustraciones también en Kuwait, que si yo hubiera de Así. pronto dominado un poco mejor el inglés, no hubiera tenido de Se habla pronto más inglés allí. problemas de comunicación. Pues no es muy bueno el nivel, pero por lo menos los dirigentes hablaban un poco inglés. Ya los niños y los jugadores, algunos sí, algunos no. Entonces por ese tema también era muy difícil. Y entonces mi idea es eso, llegar algún día a trabajar a Australia, a Estados Unidos, llegar a trabajar Pero no también a la sé. misma vez dominando un poquito más, como estás comentando, el inglés. Sí, sí, sí. Porque eso, como tú dices, es una herramienta que te permite llegar como tú bien comentabas, a los diferentes continentes. Sí, yo tengo una ventaja y es que tengo muchos contactos a nivel mundial. Entonces, así como este entrenador me trajo aquí a Valls, tengo entrenadores que me podrían de pronto dar una oportunidad en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Y pues para esas oportunidades que yo sé que van a llegar, necesito tener ya un poco Estar más. un poquito más, digamos, en ese sentido, tener, como bien comentabas, ese nivel, ¿no? Más. Sí, 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 porque pues la verdad yo cuando era estudiante era pues uno de esos estudiantes que de pronto eran como decimos vulgarmente, como los payasos del salón, Aletargados. como los jugadores de estudiantes que tomaban del pelo a los profesores y Sí, cosa que hoy en día, cuando lo debes mirar de esa óptica, dirás, esa era una óptica. Hoy en día no tiene nada que ver con cómo
Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que de Claro. pronto yo no Has dicho la pensaba palabra que, entonces. yo no pensaba que de pronto cuando iba a desarrollar mi carrera profesional iba a tener de pronto la oportunidad de ir a otros países. Entonces, pues nunca le prestamos atención al inglés y ahora nos estamos dando cuenta que es algo muy importante. Verdaderamente tener esa noción de inglés y saber moverse es importante, como tú bien dices. Supongo que esto te habrás dado más cuenta cuando has viajado más y has podido darte y percibir, ¿no? Que tener esas nociones siempre te ayuda a desenvolverte por el mundo. Sí, 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 señor. Es algo que ya es una meta que tengo trazada y la idea es poder completar los 5 continentes y poder llevar el fútbol sala a todos los rincones del mundo. Y pues esa es la idea que tengo en este momento, pero pues acá en España creo que me queda bastante tiempo. Como curioso que eres, querido amigo, vamos a, si nos contestan en el teléfono, hablar con una persona que es el Rafa Martínez, Benítez, perdón, Rafa Benítez, me tienes que perdonar porque llevo unos días de locura, esto, que es un investigador que está escribiendo libros. Y para conocer un poquito más sobre su trabajo, pero mientras tanto, te dejo a ti tu libre albedrío, querido amigo, lo que nos quieres comentar. Eh, Te has quedado sin blanco ahora. no, pues, ¿qué les puedo comentar? Que en este momento tengo la Si me oportunidad de... permites un Sí, momentito, luego volvemos a ti, querido vale, vale. amigo. Tenemos desde el otro lado del hilo telefónico, porque todo es improvisado, nuestro querido amigo Rafa Benítez, que por cierto van a venir nuestros compañeros la Ana y el David, que lo conoce mucho más. Rafa, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes, encantado. Buenas tardes, amigo. Verdaderamente, yo no he tenido mucho tiempo de poder seguir tu carrera, porque estás escribiendo libros, trabajos a nivel internacional y eres una persona, por lo que yo sé y me han comentado, sumamente reconocida. ¿Qué nos quieres comentar a los oyentes del programa que nos están escuchando aquí en el 107.0? ¿Dónde pueden seguir en estos momentos tus trabajos? Bueno, pues mis trabajos actualmente los pueden seguir a través de Curiositas Televisión, Curiositas Televisión. sí, de Ana y David. David. Y también me pueden seguir a través de la página web de copejumille.com, donde también el programa en Copejumille Televisión, pues también realizo mis intervenciones sobre geopolítica y estrategia y todo eso. ¿Hacia dónde vamos, querido Rafa? Con todo el mejunje que tenemos actualmente a nivel internacional. Bueno, pues la verdad que actualmente nos dirigimos a lo que la Agenda 2030 se ha planteado durante las últimas 5 décadas, ¿no? Y es el control absoluto de la gente y de todo lo que hace, come, viste, piensa y tal. Y hay fuerzas opositoras que no comulgan tanto con esa iglesia y se oponen. Y entonces, pues bueno, está la parte occidental que tiene que enfrentar esa parte. Y a veces es la diplomacia y otras veces pues son conflictos. Actualmente tenemos un conflicto abierto en Europa, sí, que está ya pactado desde 2019, que ya se sabía. O sea que ya estamos hablando del conflicto, en este caso, de Ucrania. De lo que está pasando actualmente en Ucrania. Hay mucha preocupación y te diré, Rafa, ¿por qué? Porque, sobre todo cuando he escuchado gente de la calle, digamos, hablando así a nivel de ignorancia, y si quieres también, Anderson, también puedes preguntar, la gente se pregunta, ¿cómo acabará todo esto? Bueno, pues depende de cómo se estén interviniendo tanto los ingleses como los Estados Unidos. El problema está en que Rusia no va a dar su brazo a torcer y tampoco es fácil. De hecho, lo que han intentado ha sido desestabilizarla económicamente y lo que se ha hecho ha sido más fuerte, ya que ha potenciado la venta de crudo y de gas a otros países como la India, por ejemplo, ¿no? Y el uso de un armamento cada vez más potente y peligroso
puede desencadenar un conflicto a nivel europeo importante y que se utilicen armamento nuclear, y eso es una cosa que está preocupando mucho, pero ya no solamente a Europa, sino a Estados Unidos. Lo que pasa es que no sé por qué los dirigentes europeos parece que hacen un poco la vista gorda a este problema. El tema, como bien dices, Rafa, mirado un poquito más de cerca, es mucho más preocupante de lo que realmente nos imaginamos, por lo que estás diciendo. Sí, la gente todavía no es consciente de lo que se nos puede venir encima, ya que, por ejemplo, tropas americanas que están en territorio europeo y ayudando a Ucrania con armamento y tal, en cualquier momento pues se les puede haber un accidente, puede haber un avión que cruce una línea que no deba, puede haber un misil que caiga donde no debe, y eso puede causar una tragedia, un problema gordo. Ya se intentó, lo que pasa es que se supo que había sido el propio Zelensky quien autorizó, que fue un misil que llegó a Polonia. Polonia es miembro de la OTAN. Y sí, lo que pasa es que como los americanos están controlando mucho lo que el espacio aéreo ucraniano, supieron de inmediato que había sido un misil salido de Ucrania. Pero el problema está en que caiga en otra parte y cause un daño mayor. Y eso sí que puede ser peligroso. ¿Crees que eso, por lo que estás comentando al respecto, sin querer llamar al mal tiempo, podría pasar? Sí, también podría pasar. Últimamente Estados Unidos se ve amenazado económicamente por China, que se está haciendo cada vez más potente. Y hace nada estuvo el secretario de Estado, el ministro de Exteriores para España, estuvo hablando con Xi Jinping para intentar, digamos, limar asperezas, ¿no? Y de alguna manera llegar a acuerdos económicos que beneficien a las dos potencias. Sí puede llegarse a un acuerdo de paz y a un acuerdo. De hecho, Rusia ya ha tendido la mano varias veces a Zelensky. Y en una de ellas, cuando Boris Johnson era primer ministro de Inglaterra, fue enviado y llegó allí y le dijo: ni se te ocurra firmar la paz con Rusia. Esto fue al principio de la guerra, ¿no? ¿Ah, sí? Pero actualmente sí, esto se publicó y además fue notorio. Pero actualmente el Zelensky está como muy desesperado por el tema de cómo se está, digamos, resolviendo lo que es la contraofensiva que tienen, que es bastante liosa y problemática, y no es ni muchísimo menos como nos están diciendo por televisión. Sí. Hay un desnivel total, ¿no? Y Rusia está intentando negociar con Ucrania una salida al conflicto, porque ya se está extendiendo demasiado. Porque además, por lo que estamos hablando en cuanto a esta cuestión, Rafa, que es lo que tú dices, extendiendo, ¿dónde puede acabar todo esto? Porque como bien decimos, que por cierto se han incorporado a nuestra tertulia David y Ana, a los que saludamos ahora mismo y hablarán también, y también Anderson, también puedes preguntar a nuestro compañero, digamos, hay preocupación porque es lo que tú dices, es el tiempo va pasando y esto no se termina de ver claro. Porque están utilizando o han querido utilizar una guerra de desgaste para, digamos, desestabilizar, como digo, económicamente a Rusia. Sin embargo, el rublo se hizo cada vez más fuerte y más potente, ya que los recursos de Rusia son muy grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante una agresión o digamos, sanciones de tipo económico, que no son más que no te vamos a comprar este producto, que eso ya estaba pactado. La corporación RAND hizo un informe de cómo se tenía que coordinar esto. Es decir, desestabilizamos Rusia para que Europa compre a Estados Unidos el gas que no le compra a Rusia, que es bastante más barato. Nosotros, como Estados Unidos, lo vamos a vender más caro, vamos a vender un gas licuado, que además hay que transportarlo, y se lo vamos a vender a aquellos países que le estaban comprando a Rusia a un gas barato. Como los gaseoductos iban de Rusia a Alemania, había que volarlos. Por lo tanto, quitamos el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, culpamos a Rusia. Rusia es el malo, el enemigo, es todo lo peor, y nosotros
vamos vendiendo y desestabilizando ya no solamente Rusia, sino a Europa. ¿Por qué a Europa? Porque Europa era un competidor económico y comercial directo a Estados Unidos, ya que el euro estaba por encima del dólar en cuanto al cambio de divisas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el euro se estaba fortaleciendo frente al dólar. Y si el dólar, que es la moneda de intercambio de bienes comerciales a nivel internacional, pierde esa hegemonía, la deuda tan grande que tiene, que supera los 20 billones de dólares, pues haría que el país quebrara. Madre mía. Y ese es el problema. Por eso han organizado todo lo que han organizado. ¿Qué han conseguido con esto? Bueno, pues fuga de capitales de Europa a Estados Unidos, fuga de empresas y cerebros a Estados Unidos. ¿Qué es lo que ellos han querido? De esa manera, el control absoluto económico de Occidente lo va a tener Estados Unidos todavía. El yuan se está poniendo muy fuerte. ¿Y qué ocurre? Que si sumamos el yuan y el rublo frente al dólar, en cuestión de 4 o 5 años, el dólar hubiese perdido o perdería su hegemonía. Y esa es la razón de todo. Pero puede haber una preocupación y os diré por qué. Porque, como bien habíamos dicho, y eso lo habéis comentado tú también antes, Rafa, que puede haber un estallido que Dios no quiera a nivel nuclear o a nivel de otro tipo muy grave. Querido David, querida Ana, ¿qué opináis de esto? Y bienvenidos. Gracias, Carles. Gracias a vosotros por estar aquí en las ondas. Gracias, y por Carlos. cierto, que nos están filmando en televisión, que saltemos también en televisión. Adelante. Gracias, Carlos. Rafa, un saludo muy fuerte. Sabes que te queremos muchísimo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Sí, yo también. ¿Puedes preguntar también, Anderson? Bueno, yo personalmente pienso que esto es un organigrama pactado por los estados mayoritarios, Estados Unidos y Rusia, para afrontar una crisis mundial, lo mismo que lo fue el COVID, y que seguramente... Pero que están diciendo que viene otro tipo de COVID. Sí, viene otro tipo de COVID, ¿no? Pero todo esto ha servido para fomentar y enriquecer a los más ricos, Sí. y en cambio a la clase obrera, a la clase trabajadora, nos ha hundido, ¿no? Solamente tenemos que ver el precio de la carne, el precio de la verdura, el precio de todas las cosas básicas que tenemos hoy en día, en el que está creando una tercera guerra mundial sin armas, pero sí con el dinero o la potestad económica de cada ser o cada individuo que hay en la capa de la tierra, ¿no? Ujú. Es como lo veo yo. Ana, ¿qué quieres comentar? Pues decirte Decirte que Rafa es un conspiranoico internacional. De hecho, no sé lo que habéis hablado en la conferencia. hemos comenzado justamente Hemos con- comenzado, pero su libro, tengo que decir, El silencio de la sombra, lo estaba escribiendo, si no me equivoco, Rafa, en pleno comienzo de COVID, ¿no? Sí. Y Sí, eso es allí, en esa historia, tuvo que cambiarla muy rápidamente, Ujú. porque resulta que lo que estaba haciendo ficción se estaba cumpliendo. Sí, es lo que dice Rafa, lo que dice David. Somos una panda de borregos que nos llevan con mascarilla, nos aleccionan y tenemos que seguir reglas preestablecidas. Ahora nos quieren contar un cuento, ¿verdad, Rafa?, sobre el cambio climático. Que también he pero- visto que también tocaba el tema de los Centrais. chemtrails, Sí, sobre las estelas químicas que vemos actualmente en el cielo. resulta que, como bien hablábamos estos días, ¿verdad, Rafa? Después Sí. de las elecciones municipales, cuenta tú eso, que resulta que ha empezado a llover. Misteriosamente. Es verdad, sí, eso sí que es verdad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, Anderson? eso de hecho fue una observación que le hice a Ana, y fue porque le dije que hemos tenido una sequía prolongada, Sí. una sequía en exceso que ha sido bien motivada por los chemtrails que han estado y la geoingeniería que se está utilizando, ¿no? A ver, todo esto no es nuevo. Llegan las elecciones, dejan de pasar estelas de aviones con las estelas y empieza a llover como hacía tiempo que no llovía. Exactamente. Claro, además de una forma muy agresiva, porque la Tierra estaba muy caliente y es normal. Si nosotros fumigamos el cielo con una capa de aluminio, de bario o de algún otro elemento químico que potencia, haga un efecto lupa sobre el Sol, la Tierra se va a calentar en exceso.
y cuando se mezcla con el aire frío, ese aire tan caliente desarrolla unas tormentas muy, muy agresivas. También influye el hecho de que se hayan demolido algunas presas, bastantes, de hecho 200 y pico presas. ¿Qué decís? ¿200 y pico presas? Sí, 208 aproximadamente se han demolido, unas por parte de órdenes de Europa, otras por ideología política, y lo que se ha hecho ha sido que algunas inundaciones de algunos pueblos pues han sido, digamos, donde estaba esa presa, ¿no? El caso es que, bueno, pero lo que decía David sobre el tema de la Tercera Guerra Mundial y de cómo estamos nosotros pagando estas consecuencias, bueno, hoy día nos damos cuenta de muchas cosas debido a la información tan rápida que tenemos, ¿no? Y que también ocurre que cuando estallaban antes las guerras, la información tardaba mucho en llegar al pueblo, y el pueblo, el único modo que tenía de información pues era la radio, la televisión y la prensa escrita, en la que los gobiernos iban diciendo lo que tenían que decir, no tenían otra cosa. Pero hoy día no, hoy día tenemos mucha información, hay muchísimos canales y podemos obtener tanto de un lado como del otro, pese a que la censura que tienen, ¿no? ¿Que esto viene de viejo? Pues sí. Porque el hecho de que hubiese unas grandes manifestaciones brutales en todo el mundo, generalizadas, contra el sistema que nos estaban imponiendo, de pronto apareció el COVID. Sí, pero aparece el COVID. El COVID aparece realmente en el año 2003. ¿Así? Que es que lo que yo quería corregir a Ana, porque hemos estado hablando y quizá pues ha confundido algún término. Es que, a ver, yo escribí un libro en el año 2005 que hablaba sobre el COVID-19. ¿El 2005 ya escribiste ese libro? Sí. Yo escribí ese libro, se llama El vuelo de la luciérnaga, y yo escribí ese libro con todo lo que está pasando o lo que ha pasado en el año 2020. Y lo escribí como un virus de laboratorio que se soltaba en la Nochebuena del año 2015, en este caso. Permíteme hacerte una pregunta directa, Rafa. ¿Ese virus se soltó o se les escapó de las manos? No, ese virus fue a conciencia. Ese virus fue una prueba de arma biológica, pero con todas las de la ley. Es decir, es que me quedé un poco. De hecho, el editor, porque está descatalogado el libro y se está haciendo otra reedición de ese libro, pues se quedó un poco sorprendido al ver de dónde venía la información, que yo ya enfocaba a China como el centro de... O sea, estás hablando que enfocabas a China en el año 2005. Sí. 15 años sí. antes de que pasara todo este desbarajuste. Sí, bueno, y de hecho es un SARS-CoV-2 al que le puse Phantom 19, porque COVID-19 no me resultaba demasiado peliculero, es decir, dentro de lo que era la novela, la trama, ¿no? Entonces yo le puse Phantom 19 al virus porque era como una especie de aerosol fantasma, en la cual, pues bueno, dentro de la trama pues se plantean el confinamiento, el uso de mascarillas, describo los síntomas que tiene, fiebre, insuficiencia respiratoria, porque no olvidemos que es un SARS-CoV-2, y como SARS-CoV-2, descubierto en el año 1994 el SARS-CoV-1 y luego el SARS-CoV-2 en Wuhan, en China, en el año 2003. En China, sí. Como yo saqué la información que estudié de esto, de hecho hubo una pequeña fuga donde murieron 800 personas y yo obtuve esa información y de ahí saqué, pues bueno, como si fuese un ataque terrorista, bioterrorista, pues el día de Nochebuena a los Estados Unidos, ¿no? Y la acción se desarrolla en 48 horas, donde un equipo del FBI tiene que neutralizar el virus y doy la fórmula para neutralizarlo, ¿no? Sin necesidad de vacunas. Y ese se llama El vuelo de la luciérnaga. Y el libro El silencio de las sombras va sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo los americanos, en este caso los ingleses, envían a un comando del MI6, de la nueva MI6, donde va un chico noruego que es el protagonista de esta historia, para robar las 2 bombas atómicas que han construido los alemanes y se las entregan a los americanos, que posteriormente se tiran sobre Japón.
porque eran incapaces en el proyecto Manhattan de poder crear la reacción nuclear, la reacción en cadena que se necesitaba para detonar las bombas. Y entonces tienen que ir enviar un comando donde ellos tienen que investigar, saber dónde están las bombas, robarlas y entregarlas a los americanos, en este caso. Verdaderamente increíble, ¿no? O sea, y ahí descubrimos... y seguir nosotros con los pelos de punta, ¿no, Anderson? Sí, di adelante. Sí, porque... Lo increíble es preparar programas de curiositas con Rafa y descubrir las películas que nos han contado, porque este domingo mismo lo desveló Rafa, habrá sobre si estuvimos en la luna o no estuvimos en la luna. Estuvimos en la luna, Rafa. Bueno, realmente no. Realmente no estuvimos. No sé qué piensas tú, Anderson, de esto. ¿Qué dices? De la luna, que supuestamente estuvimos en la luna. No, pues me llama la atención mucho todos estos temas y un placer conocer luego seguiremos hablando. A Rafa y pienso que todo esto que ha pasado, la verdad yo lo veo como si fuera una película. O sea, y tan pronto estaba terminando la película del COVID, ahora aparece todo esto de la guerra de Rusia con Ucrania, y la verdad que muchas veces ya, o sea, es increíble como de un momento a otro puede cambiar absolutamente todo y transformarse. Porque además Rafa, David, Ana y Anderson, se está hablando de que supuestamente que va a haber otro siguiente virus. Yo qué sé, es que ya te vuelves loco con todo esto, ¿no, Ana? Un supuesto virus que ya está. Rafa, decimos, el cambio climático es para que llegue la sequía a toda España y se convierta en un verdadero desierto, y que tengamos que matar por agua o comprar el agua. Pero si os dais cuenta, Rafa, ahora en estos momentos el tema de la sequía parece que se está quedando como con toda esta cantidad de lluvias así repentinas. Sí, pero date cuenta que dentro de 15 días van a hablar de sequía otra vez. Es decir, dentro de 15 días, pese a todo el agua que ha caído, que se han llenado los pantanos, se va a hablar de sequía. Y muy rápidamente. Mira, se están vaciando aquellos pantanos que tienen niveles muy altos de agua. Primero, están prohibiendo que se utilice de agua para regadío a los cultivos. Los agricultores no pueden regar bajo presión y bajo multa. No pueden dar de beber al ganado. Y los pantanos que tienen excedente de agua se está vaciando a la velocidad de 4.000 litros por segundo. Eso es mucho. En Cádiz, sí, en Cádiz lleva 24 horas uno de los pantanos más grandes que hay en la zona de Andalucía y bueno, prácticamente ya está a niveles muy, muy, muy bajos. La pregunta de la gente, ¿qué se puede hacer con todo esto? Nada. Bueno, la verdad que ¿qué se podría hacer con todo esto? Bueno, pues lo malo es que en el momento que te rebelas contra el sistema, si no es mucha gente y vas solo, pues eres un loco, o bien de la ultraderecha o de la ultraizquierda, dependiendo del político de turno que esté. Si la gente tiene que ser consciente, primero, de que hay una manipulación mediática muy importante. Segundo, no creer lo que nos están contando por televisión. Tampoco digo que me crean a mí, sino que investiguen y que por ellos mismos vean las cosas. Y que si se pueden agrupar y asociarse con gente que piense como ellos y que vean estas cosas que se están provocando, pues que se manifiesten. Aquí en mi zona, en Jumilla, donde yo vivo, los agricultores... Yo vivo en Jumilla, sí. En Murcia. Perdón, Murcia, Málaga. He dicho Málaga, es Murcia, sí, perdón. Jumilla. Sí. Yo vivo en Jumilla. Aquí los agricultores, yo di una charla porque ellos estaban diciendo que
en los cañones contra el granizo, que eran la culpa de que tenían para que no lloviese. Y yo pues di una charla a unos agricultores sobre por qué la geoingeniería y cómo actúa la geoingeniería y todo esto. Bueno, pues llevan ya intentando hablar con el presidente de la Confederación de Hidrográfica del Segura para dar una solución al tema del rellenado de los acuíferos y evitar, de alguna manera, el paso de avionetas. Pero ¿qué pasa? Que este señor, como hay elecciones, luego ahora vienen elecciones generales, pues no quiere y no hay manera. Bueno, pues ahí llevan una semana manifestándose. Entonces, Rafa, con tu permiso, voy a abrir una puerta a la conspiración sobre el agua. Yo hace muchos años, cuando colaboraba en Barcelona con Radio Rubí, ya lo dije, el petróleo se acaba en 40, 50 años. Es el monopolio que usan todas las grandes empresas para enriquecerse. ¿Cuál es el siguiente líquido que puede dar beneficios eliminando el que tenemos para el consumo? Es el agua. Ahí lo dejo, pero pienso que puede ser una de las razones de lo que estamos sufriendo ahora mismo con el agua en todos los pantanos. Rafa, es un placer escucharte. Aquí tenemos diálogo y tertulia para horas, pero los tiempos de la radio son los que son. Agradecemos muchísimo que nos compartas todo esto. Si quieres comentar alguna web o algún sitio donde te puedan encontrar. Sí, bueno, yo ya más o menos lo he dicho, que no se pierdan, sobre todo que no se pierdan el Curiositas programa también. de Curiositas Televisión. Sí, porque allí se habla donde lo que no se dice en otros sitios. Sí, ahí vamos a hablar, hay un programa ya preparado que se va a hablar sobre el COVID-19. Sí. Voy a dar los datos, voy a dar que el Banco Mundial ya tenía en el año 2017 los test de COVID-19 y la venta a los países de la Unión Europea y a otros países por los importes, viene reflejado también en la página web. Voy a decir quién lo ha hecho, Anthony Fauci. Voy a hablar de Ucrania, donde están los 46 laboratorios clandestinos, de donde uno de ellos salió lo que fue la primera cepa del COVID-19 que luego se trasladó a Wuhan. ¿Esos laboratorios todavía existen en Ucrania o, por lo que tengo entendido, se destruyeron, o yo qué sé? No se ha destruido ninguno. No, Estados Unidos, si Rusia hubiese destruido alguno de esos laboratorios, pese a que los ha denunciado, Estados Unidos ya estaríamos en guerra. Pero que no, porque claro, Estados Unidos no permitiría que eso saliera a la luz. Ya. ¿Y qué más, querido amigo? Nada, eso, y a través de Cope Jumilla Televisión, donde me pueden también seguir viendo pues otros de los programas que tengo. Pues Y ya está. Tenemos que decir, Rafa, que el programa ese del COVID será a través de un canal que no sea YouTube, porque nos censuran los vídeos, evidentemente, y pondremos el enlace. Se verá a través de la plataforma Odyssey, porque YouTube puede cerrar el canal en el momento que no se habla de la versión oficial de lo que es el COVID. Y ya tenemos mucha suerte que a veces de Ucrania nos permiten hasta ciertas cosas, porque YouTube últimamente está cerrando muchísimos canales que no comparten la versión oficial, con el tema de que no cumple las normas de la comunidad. Ellos se hacen si quieren, jueces y jurado para saber qué es lo que podemos ver o no en YouTube. Y aparte de esto, ¿tienes algún libro que la gente que esté escuchando el bien del programa puedan seguirte? Sí, El silencio de las sombras es el último libro que he publicado. Lo pueden encontrar en la propia editorial Aliar Ediciones. Lo pueden encontrar a través de Amazon, o si lo quieren firmado y quieren dedicado para ellos mismos o para cualquier persona, se pueden poner en contacto conmigo al correo rafael.benitez@hotmail.com. Y yo pues muy gustoso les envío el libro firmado. Antes de concluir lo que estamos comentando, hay una palabra que, si me permitís, se la voy a decir, Rafael, delante de David, Ana y Anderson. La palabra miedo. ¿No tenéis miedo?
de hablar. De que nos pase algo, de que nos Por ejemplo, censuren, de que tengamos un accidente. Una censura, sí, claro, es que claro, estás tocando temas muy espinosos. Yo a Rafa le digo, Rafa, vamos a comprarnos un búnker o... Porque yo... Realmente estamos llegando a ese punto, Ana, porque Ana también tenemos que decir, que con tu permiso, que eres pitonisa, eres bruja. ¿Realmente crees que el tema de la inseguridad que vimos actualmente es tan alarmante? Mira, ya no como pitonisa, sino que he aprendido bastantes valores de Rafa. Verdaderamente he aprendido muchas cosas estos días de él. Y si tienes un poco de juicio, dices, caramba, es verdad lo que está contando, pero somos tan necios que lo tenemos delante de los ojos y no nos damos cuenta. La que viene, Carles, es gorda. Gorda no, más gorda. ¿Y para cuándo lo prevenís todo eso, vosotros? Queda poquito, ¿verdad, Rafa? Muy poquito. Yo diría, se puede leer un conflicto fuerte a finales del verano. Ah, sí. Para el mes de septiembre. O sea, porque si se cumplen lo que Estados Unidos está intentando hacer en breve, es muy posible. Piensa que Estados Unidos tiene en lo que es Polonia, junto con la frontera debajo, cerca de Bielorrusia, por ahí, tiene ya cerca de 20.000 hombres, con armamento y con muchas cosas. Se prepara una invasión por si la contraofensiva ucraniana no acabase de cuadrar. Pero las cosas todavía no están como para confirmarlas. Por eso no quiero decir nada de esto. David. Yo lo que me refería cuando has dicho miedo tiene que dar cuando escuchas a este gran hombre, a Rafa Benítez, ves sus reportajes y ves que todo lo que dice lo documenta, lo certifica y lo explica coma por coma y punto por punto, y te quedas con la cara al helado y dices, me han estado mintiendo durante los 53 años que tengo de vida. Rafa, lo único que nos queda, Ana y Anderson, es vivir el momento a momento. Sí. O sea, sí, porque es lo único que podemos hacer, porque es que realmente si miras todo lo demás, que vale, de acuerdo, bien. Sí, pero diríamos, a ver, ¿cómo podemos...? Tú estabas preguntándole a Rafa qué podemos hacer nosotros. Ahora nos están vendiendo un tipo de vida natural, de comer verduras, de comer frutas, claro. Es que no va a haber verduras, no va a haber frutas. Y comer insectos. Entonces, no comamos carne, pues entonces, ¿qué deberíamos hacer para luchar contra eso? No comer fruta, no comer verdura. Si ahora mismo comprar una sandía, media sandía, son 10 euros. Por eso nos están diciendo que hay que comer sano, pero claro, mira, si quitan el agua, quitan los cultivos, no hay fruta, no hay cereales, vamos a tener que pagarlos. Mira, nosotros somos seres muy poderosos, somos seres de luz muy poderosos, que además, si el colectivo piensa de una manera positiva, se puede cambiar muchas cosas, pero como nos han diseñado un mundo basado en el ego y en el, entre comillas, raciocinio exclusivo de los que, digamos, nos dirigen, es imposible que nosotros podamos, digamos, de alguna manera, canalizar o poder, digamos, no sale la palabra, bueno, podamos transformar nuestra realidad en lo que realmente queremos y deseamos. Sí, ya sé que esto va a lo mejor mucho relacionado con el secreto, con algunas cosas, o la potencia mental, en fin, pero es más bien un tema espiritual, porque pensemos que un pueblo espiritual es imposible de gobernar. Por eso no quieren que seamos espirituales. Pues... Nos ponen falsos gurús. Seguimos a falsos... Profetas. Y, tú has dicho la palabra miedo, Carles. Eso es lo que quieren precisamente, que tengamos miedo. Que no haya cultura, que haya miedo, y lo siguiente es la invasión.
Hemos Podemos- retrocedido 2000 años atrás con los romanos, con el pan y circo. Es vergonzoso, por ejemplo, que en la sociedad en la que vivimos se manifiesten miles de personas por un equipo de fútbol, que son 22 millonarios tocando una pelota, y en cambio nos suban el agua, nos suban la comida, nos suban los impuestos, nos lo suban todo, y que nadie salga a la calle para reivindicar que nos están asfixiando. El sistema. Y el sistema nos está asfixiando, nos está haciendo ser los esclavos del siglo XXI. Es así de duro, pero es así. Vamos a poner un pensamiento positivo con todo esto. Gracias, Rafa, infinitamente gracias. Gracias, David. Gracias, Ana. Y nosotros seguimos hablando aquí en el 107.0 de la frecuencia modulada con Anderson, que nos estaba comentando verdaderamente la supervivencia. Anderson Villalobos. Y os invito, David, Ana, que os quedéis aquí en la tertulia. Seguimos en el 107.0 Un saludo. Un saludo, Rafa. Saludo. Rafa. Cuídate y que no nos censuren por ahí. Gracias. ¿Os quedáis vosotros en la tertulia también? Sí, nos quedamos. Estábamos hablando con Anderson Villalobos, que él es una persona bueno, que conoce el mundo del fútbol desde Colombia y que se está abriendo camino en España. ¿Cómo ves actualmente lo que estabas comentando antes, digamos, en el hacer en sí mismo? Sí, yo pues lo que te venía comentando, estoy muy contento de estar acá en España porque para mí era siempre un sueño poder vivir acá cerca al fútbol sala, que pues acá está prácticamente 500 años adelante. Soñaba con estar cerca al Barcelona de fútbol sala, a ver cómo acá ya pues así como muchas cosas que ya están adelantadas, el fútbol sala ya es algo, una locura. Ahorita estaba mirando el ascenso a primera división del Alcira de allá de Valencia y del Peñíscola, creo que era también, y la celebración en los pueblos, ahí en Alcira, como si hubiera sido un campeón del mundo o algo así. O sea, eso es algo que ya va mucho más allá y quería tenerlo cerca y decía que pues de pronto yo quería poder estar viviendo eso y pues no pensaba que de pronto ahora ya con la oportunidad que voy a tener ahora en Torredembarra de estar en tercera división nacional iba a estar ya un poco más cerca de ese nivel y que pues los españoles me iban a tratar tan bien como me han tratado hasta el momento. Ha sido una locura de pronto cómo pasó todo tan rápido y pensar Porque que... decimos que él viene de Colombia, el 7 de octubre del año pasado estuviste en Kuwait, nos comentabas, Anderson, y que después llegaste a Barcelona, estuviste el primer mes en Barcelona, y de Barcelona viniste a Valls. Una semana estuve en Barcelona nomás y ahí me comuniqué con un entrenador con el que había entrenado había estudiado en el 2016 en Montmeló. Uh-huh. Y teníamos ese plan de venir algún día aquí a España porque él me comentaba la ausencia que hay de entrenadores acá. Pues acá es un país que es como decir Estados Unidos el baloncesto o en China la gimnasia. Entonces acá en España el fútbol sala es donde está el máximo nivel. Entonces pues yo había hablado con él de que él me había comentado que acá había una ausencia de entrenadores debido a que hay muchas divisiones. Imagínate, en Colombia estamos nomás con una división que hay veces tenemos problemas para poder realizarla y acá en España ya hay primera, segunda A, segunda B, tercera, división de honor y de ahí para allá segunda catalana, primera, es una cantidad de... Entonces cada equipo no puede suplir cadete A, cadete B, tienen muchísimos equipos y no alcanzan los entrenadores. Entonces, pues viendo como esa necesidad, yo sabía que algún día iba a llegar acá y que me iba a ir bien, que iba a tener la oportunidad de mostrar mi trabajo y ahora en Valls tuve la oportunidad de trabajar 10 meses y pues gracias a Dios los padres de familia me pudieron colaborar mucho, me agradecieron y pues ahora se dio esta oportunidad en Torredembarra para seguir haciendo un trabajo con ese pueblo que la verdad llegué y quedé asombrado porque son pueblos acá que son un lujo y hace una semana que fui, cuando iba llegando en el tren no podía creer que
que tuviera la fortuna de trabajar en un lugar así. Miré El todo Torre así. de Barram. Sí, o sea, muy bonito todo, la playa con todo lo que se ve alrededor, y la verdad pues me han tratado como nunca. David, ¿queréis comentar alguna cosita? Yo como ex portero de fútbol sala, Qué te bueno. quiero comentar una cosa. A mí me ha pasado, cuando he jugado, he tenido que demostrar en fútbol sala 10 veces más de lo que tiene que demostrar un jugador de fútbol 11 o fútbol convencional. ¿Esto suele pasar hoy en día? ¿Demostrar? Demostrar el más que cualquier jugador de campo de otro tipo de juego, de fútbol. Sí, pues acá en fútbol sala yo digo que es algo muy complejo porque al ser solo 5 jugadores, entonces pues el nivel y la cantidad de jugadores es mayor. O sea, los jugadores que lleguen a una selección nacional, los jugadores que tengan el privilegio de representar a una ciudad o a un equipo, es muy mínimo. No son 11, sino son 5. Tienen que tener unas cualidades impresionantes para poder sostenerse, porque hay muchos jugadores y solo son 5 los que están en la pista. Entonces pues es un deporte que no es para cualquiera. De pronto en fútbol 11 hay muchos jugadores que podrán pasar desapercibidos, pero en el fútbol sala se necesita tener un talento y una calidad para poder estar ahí que no es fácil, y mucho menos acá en España, que llegan los mejores jugadores del mundo. Mi sueño era poder ir al Palau, ir a ver un partido del Barcelona, porque ahí está el 80% de la selección de Brasil, en el Barcelona. Entonces pues era un sueño, y obviamente en el fútbol sala poder demostrar esa calidad es muy importante, porque un jugador que sea de pronto débil en un minuto puede tener muchos problemas, porque es muy pequeño el espacio. Yo te quería hacer una pregunta ahí. ¿Por qué los medios no dan más visibilidad a eso que tú estás diciendo, a esos profesionales que tienen unas cualidades que no tienen fútbol 11? ¿Por qué los medios no transmiten más partidos de fútbol sala, no hacen que la afición de fútbol sala... A ver, yo de mis tiempos jóvenes era portera de fútbol sala también. Ay, Y veo que a nivel, pues como cuando empezaron las chicas femeninas de fútbol, yo no veo que los medios de comunicación den un poco de auge a ese deporte, al fútbol sala, que como bien estás diciendo tú, la preparación es más fuerte que un jugador de un fútbol 11 y evidentemente cobráis menos dinero. Sí, sí, sí. Eso es un reto que todavía tiene el fútbol sala, y es de ser un poco más visible. Entonces, ¿qué pasa? Que desafortunadamente pues en el fútbol 11 es donde está concentrado todo el apoyo y el dinero, que de pronto de patrocinadores y de sponsors. Entonces, en el fútbol sala es una situación muy diferente, porque pues hay equipos como el Inter Movistar o el Barcelona que de pronto no tienen problemas, pero también hay otros equipos que se tienen que retirar de las diferentes divisiones porque el costo es un poco pues imposible de mantenerse. Y pues con respecto a lo de la visibilidad, yo creería que sí hace falta de pronto un poco más de volver a la magia de hace algunos años. Ahorita el fútbol sala en España se está volviendo muy físico, entonces hace falta lo que se vivía de pronto hace 15 años, que había un poco más de muestras de talento, de técnica, del espectáculo, para que de pronto el fútbol sala sea un poco más vistoso. Y ahora de pronto se ha vuelto muy táctico y muy físico. Pero poco a poco ha ido creciendo. Hay los partidos que de pronto se pueden ver en el Barça TV o en algunos canales teledeportes, pero sí es algo que muchos nos explican,
siendo un deporte que es tan vistoso y tan popular, que mueve muchas a la gente, debería tener un poco más de apoyo, y pues ahora lo estamos viviendo en carne propia, y en los 2 equipos que yo estaba acá trabajando en España tienen que hacer muchos esfuerzos para conseguir patrocinadores, para poder pagar los árbitros, los desplazamientos, las contrataciones, y los ayuntamientos ayudan con algo, pero no alcanza. Pues yo, con el permiso de mi director de Curiositas TV como redactora, ¿qué te parece que seamos vuestros seguidores en la temporada que viene? Porque ahora me imagino que estaréis de vacaciones, y retransmitir el día de que tengáis partido, el partido en directo, para que los que nos gusta ese deporte podamos tener una orientación, o animaos a que esa temporada suba hacia arriba. Con el permiso del director, yo he tirado ahí el guante, y desde Curiositats os seguiremos el equipo en la temporada. Para que veas, Anderson, que no ha sido tampoco tan malo venir aquí hoy a la radio. Claro que sí. Nosotros iremos concluyendo nuestra entrevista. Ana, tenemos una entrevista pendiente contigo, porque sí, verdaderamente tenemos fascinación en saber, en conocer el mundo que tú trabajas verdaderamente, como es el mundo de las percepciones y demás. Has sacado un libro ahora mismo también. Sí, se llama Desde los ojos del alma, que es la vida de una niña que tiene lo que hablamos, esa percepción, esa vida diferente, sumado a otro punto muy tocado, desgraciadamente, la violencia de género, y que en una agresión se da cuenta de que la vida se acaba y se encuentra con su alma, que es la que te acompaña toda la vida y te hace reflexionar. Ese es mi libro. Y si me permites, porque lo tuyo es para hacer una gran entrevista y más tiempo, Anderson, también estamos muy contentos de que estés con nosotros en el programa. También diremos, con tu permiso, que tú conociste al profesor Fassmann. Sí. Porque tú estuviste viviendo en Sort. Sí, estuve viviendo 30 años en Sort. Mi aventura comenzó un poco como la de él. Yo cogí el mapa de España, me fui de mi tierra, yo soy de La Rioja, y cogí el mapa de España y con el dedito se me puso en Sort, y yo dije, caray. Y me dijeron, no, esto es turístico. Tú imagínate, Carles, que yo llego allí y yo me esperaba, pues, con 18 años, Salou, Ibiza, y me encuentro un pueblecito con un vaquero, y yo digo, madre mía, pues aquí, como no vaya a pasar. Y yo decía, ¿y la vida por qué me ha traído aquí? Además no sabía ni que Sort significaba suerte. Y ahí encontré mi suerte verdaderamente, porque ahí conocí al profesor Fassmann en una anécdota muy simpática. ¿Cómo fue? Pues yo vi una casita en el monte. Yo trabajaba en un restaurante, hacía de todo, de cocinera, y vi una casita, y como yo soy muy alcahueta, ¿sabes?, eso lo llevo en los genes, dije, pues yo tengo que ir a mirar a ver lo que hay en esa casita. Y subo para la casita, y allí me encontraba, oye, que si hay la Tercera Guerra Mundial, yo me voy allí, me meto donde estaba, era como una cuevita, y yo decía, jo, iba a decir una palabrota, pero bueno, no la digo. Y digo, jo, qué bien se está aquí. Y oye, veía el pueblo como una nube así gris, y decía yo, me hacía así en los ojos y digo, será el calor. Y me tocan por detrás y aparece Fassmann. Y me dice, propiedad privada. Y tenía una cara que hacía 1,70 m y yo miraba como si sería un gigante. Y le digo, no, es que estaba aquí. Y me dice, sí. Y me dice, yo soy el profesor Fassmann. Yo no había oído hablar de Fassmann en mi vida. Le digo, el profesor del pueblo. ¿Y usted no conoce a Fassmann? Total, que me cogió de la mano y yo iba diciendo por mis adentros, ay, Ana María Ochoa, tú te tienes que encontrar a todos los locos que hay en el mundo. Y él tiraba de mí y se me llevaba para la casa y empieza a enseñarme, Carles, baúles,
unos libros, y yo decía, esto es lo que he estado buscando yo toda mi vida, y lo tengo aquí. Hablando, conocí al maestro, pero verdaderamente conocí al hombre, porque primero está el maestro y yo conocí al hombre. La persona que se había enamorado, que había enseñado todas sus cosas a esa pareja, y la pareja voló del nido. Y me encontré al hombre destruido. ¿Y aprendiste mucho? Aprendí, ni en los libros. Mira que he estudiado libros, he leído libros, pero me enseñó... Mira, lo primero que me enseñó Carles es a decir, llegaré donde quiera llegar. Simplemente tengo que poner el sueño encima. Oye, los sueños son, pero los sueños, te lo digo por mi experiencia, que los sueños se cumplen. Yo he estado como tú, Carles. A mí la agresión me dio un derrame cerebral, y en la UCI yo decía, porque yo a Dios lo llamo Pachi. Le digo, mira, Pachi, si después de todo el periplo que yo llevo, tú ahora me mandas para el otro barrio, va a ser que no, porque mira, tienes dos opciones. Si me muero, me mandas para el infierno. Pero, ¿sabes? El problema es que abajo Satanás va a decir, esta no la quiero, porque me va a poner revuelto hasta el infierno. Y entonces me mandará para allá arriba. Pero si me junto con mi madre, con mi padre y mi abuela, pues ya lo tienes complicado, Pachi. O sea, que déjame aquí que algo haremos. Tuviste una gran experiencia. Verdaderamente estamos escuchando a la Ana y nos quedamos con ganas de escucharte, pero los minutos de radio hoy dan para lo que dan. Seguiremos hablando. Tenemos una entrevista pendiente. Lo sabes. Te espero, Carlos. Gracias.